Buen día muchachos, el día de hoy vamos a hablar regresaremos al diseño geométrico de vías, pero esta vez vamos a hablar de curvas espirales de transición. Es decir, vamos a ver otro diseño para hacer las curvas, pero ya no van a ser circulares simples, sino que van a tener una transición espiral. Esto ya les comento por qué es importante hacerlo. ¿Qué es lo que se va a encontrar aquí? Primero que todo, pues es una presentación del ingeniero Edgar Jiménez en wa.wordpress.com, que pues está abierta al público por Creative Commons, entonces la vamos a utilizar. Porque es útil diseñar curvas espirales de transición, cuáles son las características de las curvas espirales, cómo determinar la longitud de la curva espiral de una curva espiral circular espiral simétrica, es decir, que es igual a lado y lado, y cómo calcular los elementos geométricos en una curva espiral circular espiral simétrica. Y ahí entonces tenemos que el movimiento de un vehículo en la trayectoria recta. ¿Qué pasa en esto? Entonces, cuando el vehículo se desplaza por una recta, sus ocupantes solo perciben la sensación del movimiento hacia adelante. Es decir, se siente que hay un desplazamiento, pero es normal para las personas. Y ocasionalmente también aceleraciones de sacudidas, que es un diferencial de la aceleración por el diferencial de tiempo, que son provocadas por las maniobras de otros vehículos, es decir, como que pase un vehículo al lado mucho más rápido y uno siente como una ráfaga de movimiento por pasar cerca de uno, o irregularidades en la superficie de rodadura, que uno siente que el vehículo como que sube y baja, o siente que hay una cierta como que vibración en el vehículo y es por la rugosidad del pavimento. Entonces eso también se percibe cuando se va en recta. Cuando ese vehículo está en una trayectoria curva, entonces en la curva horizontal aparece una aceleración dirigida hacia el centro de la curva, es decir, el vehículo de pasar del recto empieza a irse hacia la parte de la curva, en este caso digamos que es un giro a la izquierda. Entonces, según el marco de referencia, esa aceleración produce una fuerza centrípeta, es decir, hacia el centro, y una fuerza centrífuga hacia afuera del centro. Es como cuando la lavadora está centrifugando y eso lo que hace es que genera una carga hacia la parte de afuera que hace que los elementos se peguen a la pared y escurra el agua. ¿Sí? Eso mismo pasa entonces en los vehículos, que uno siente como que se va a salir del vehículo. En últimas, el conductor siente que va a salir de la curva. ¿Sí? Entonces, el movimiento de un vehículo en trayectoria curva produce una sensación de salirse de la curva, se debe al surgimiento repentino de una aceleración centrípeta. Al pasar esto, entonces lo que va a pasar es que el vehículo no va a continuar por la curva, por esta parte de acá, por su carril, y va a continuar por esto, sino que por temas de seguridad de una curva circular, esa sensación lleva habitualmente al conductor a girar con mayor vigor, es decir, que genera un giro mucho más pronunciado, lo que hace que venga e invada el carril contrario. Si invade este carril contrario y no tiene la visibilidad, porque el vehículo me va a generar una visibilidad, digamos, en este punto, la visibilidad que yo voy a tener es sobre esta parte de acá. Y obvio, si por acá viene otro vehículo, que después pueda que aquí se ocasione un choque. Y normalmente se produce una trayectoria no circular que incrementa el riesgo de una colisión o disminuye la seguridad en la carretera. Listo, entonces esto más o menos es lo que pasa. Entonces, al momento de presentar esta trayectoria no circular y aumentar la probabilidad de accidentes porque no hay una visibilidad, pues se procede a revisar qué otro tipo de elementos se pueden llegar a utilizar. Y además, pues por ejemplo, aquí en el movimiento de un vehículo de trayectoria curva, entonces una recta se puede suponer como una curva circular de radio muy grande, infinito. Es decir, yo aquí tengo una curva, mi PC y mi PT, y en esta parte de acá pues yo tengo mi curvatura. Entonces miren que yo no tengo una transición, sino que mientras voy en un tramo recto, de un momento a otro ingreso a la curva. Entonces ingreso a la curva y siento esa curvatura y vuelvo y salgo de ella.
La curvatura se define como el inverso al radio de la curva circular y la aceleración centrípeta es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad e inversamente proporcional al radio de la curvatura circular. Entonces miren que la aceleración centrípeta, yo no vengo sin aceleración y de un momento a otro ingreso a la aceleración y luego apenas salgo de la curva vuelvo y salgo a esa aceleración, es decir, es un cambio brusco, no hay una transición que me haga sentirme seguro, sino que de un momento a otro siento la aceleración. Es como cuando se da un cabrillazo muy fuerte y uno siente ese cambio como que siente que apenas se va a salir. Y eso pues entonces sería igual, esa aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre ese radio de curvatura. Cuando hay una transición de curvatura y la aceleración centrípeta, entonces las curvas de transición permiten transiciones de la curvatura y transición de la aceleración centrípeta. Entonces miren que cuando empieza mi tangente a la espiral y de la espiral a la parte circular, yo aquí tengo una transición, es decir, yo voy gradualmente pasando a donde voy a tener mi curvatura, siento la curvatura, pero luego siento también que voy saliendo de ella y vuelvo a mi tramo recto. Es decir, gradualmente me voy acostumbrando a esa aceleración y luego vuelvo y salgo de esa aceleración, o en este caso la curvatura, que es 1 sobre r. Y en el sentido cumplen con varios objetivos. Primero, minimizar la posibilidad de conflictos entre vehículos en direcciones opuestas. Es decir, al yo sentir esa transición me siento más seguro dando la curva y no hago un giro que me haga invadir el otro carril de los vehículos. También mejora la comodidad para los usuarios de la vía. Yo ya no me siento que me voy a salir del vehículo, sino que me siento cómodo. Mejora la estética de la vía, porque ya no siento que es una curva fea, ¿sí? Es más como ese sentimiento de, uff, qué curva tan maluca, sino que lo puedo, o sea, es algo más transitorio. Y ajustar la transición del peralte a lo largo de su longitud. Después aquí hay una transición de peralte que lo que hace es que me permite que haya más seguridad en ese giro. Y lo mismo, esa aceleración va a ser igual a mi velocidad al cuadrado sobre el radio. Aquí entonces vamos a hablar de la transición de la curvatura y la aceleración centrípeta. Entonces, para conseguir la transición adecuada en la curva de transición, el radio debe disminuir a medida que avanza la longitud de la curva. Entonces, aquí como lo dice, el radio disminuye y la longitud aumenta. Eso es describido más fácilmente por la espiral de Euler, o también conocida como clotoide o espiral de Corno. Tiene precisamente esa propiedad. La ecuación es la ecuación donde A es una constante, entonces A cuadrado es igual a la longitud por el radio. Entonces, como pueden ver, este GIF nos muestra más o menos cómo al aumentar esta longitud de la espiral, pues este radio empieza a disminuir. Entonces no sé si lo vieron ahorita a lo largo del video. Ella aquí empezaba con un radio muy grande y a medida que ella empieza aquí a disminuir, vemos cómo va siendo el radio cada vez más pequeño. Vamos a ver si en este momento vean como el radio es aquí grande, la longitud de la curva empieza a aumentar. A medida que la longitud de la curva empieza a aumentar, este radio empieza a disminuir y pues igualmente la tangente. A medida que esto sigue, pues se empieza a presenciar cómo es la trayectoria de la espiral, pero también se ve cómo el radio de la circunferencia se disminuye. Entonces cumple con este criterio de reducir el radio y aumentar la longitud para generar una transición entre esa curva circular y una curva espiral, ¿sí? Que en este caso pues responde la de Euler, también conocida como clotoide o espiral de Corno. La transición espiral circular espiral, si ustedes ven, yo tengo aquí todavía una parte circular. Esta parte circular, pues lo que yo hago es que yo tenía normalmente una curva circular normal y esa curva circular lo que hago es desplazarla hacia el centro y ahí la conecto con estas dos transiciones espirales. Miren que esta es transición y aquí sigo con mi curva espiral.
Entonces la curva de transición más usada en el diseño de carreteras es la espiral circular, espiral simétrica. Es decir, esta es la que normalmente uno siempre va a encontrar en carreteras. Una curva circular simple es desplazada hacia el centro de la curva para hacer espacio a una espiral de entrada y una de salida. Las dos de la misma longitud, es decir, esta longitud de espiral es esta misma longitud de espiral. ¿Por qué? Pues por eso se llama simétrica. En el diseño de vías férreas, los espirales son obligatorias para prevenir el descarrilamiento, es decir, nosotros nunca vamos a encontrar curvas circulares simples, sino que ya siempre van a haber curvas espirales, círculo-espirales, porque eso hace de que me genere una mayor seguridad en los trenes y pues no se vaya a presentar ese descarrilamiento. Como pueden ver aquí, hay un ejemplo de esa transición espiral circular, espiral simétrica, en donde viene un tramo recto. Sobre ese tramo recto conecta la primera transición espiral y luego llega a un tramo circular. Y aquí lo mismo, hay una transición espiral que lo que hace es que en este caso los vehículos puedan entrar y generar esa transición a otra vía, como es este caso, ¿sí? Y aquí pues se hace el círculo para que ustedes vean que esto es una curva circular y tiene dos transiciones espirales, una parte por acá y otra parte por acá. Listo, yo creo que hasta aquí tenemos los conceptos básicos de lo que sería esa transición espiral, círculo, espiral. En un siguiente video veríamos lo que serían los cálculos, pero no sin antes ver los elementos que tendrían estas curvas espirales. Entonces, cualquier duda o pregunta, estoy atento en los comentarios. Que tengan un buen día y nos estamos hablando.